Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Y horas antes de que se ejecutaran los allanamientos en el caso Metástasis, el expresidente Rafael Correa, líder de la Revolución Ciudadana, alertó de las operaciones de policía y fiscalía. Este movimiento político está en contra de la detención de Wilman Terán y de estos otros funcionarios. Lo vamos a revisar en nuestra siguiente entrevista. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... En los estudios de FM Mundo está el abogado Jorge Peñafiel, asambleísta por el movimiento Construye, para hablar sobre este rechazo que ha sido evidente por parte del correísmo a la detención de Wilman Terán. Algunas reacciones también en contra desde el correísmo, en contra de este operativo Metástasis que ha sido noticia no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. La noticia recorre el mundo por algunas de las particularidades. La primera que mencionábamos precisamente en esta introducción. Doctor Peñafiel, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenas noches, querido Freddy. Un saludo a todos. Fausto, perdón, disculpa. Y un saludo a toda la audiencia. Abogado, lo que habíamos alertado en esta introducción, el expresidente prófugo Rafael Correa generó esta alerta diciendo que se iban a dar los allanamientos con bastante precisión. Además, tenemos un campana. Sin duda alguna. Yo creo que aquí hay no solamente un campana, que él de alguna manera tiene esa labor en la actualidad. Ya aparentemente ha perdido mucho de la información que, digamos, estaba acostumbrado a tener, ¿no? Ahora se limita exclusivamente a avisar a sus adeptos aquí, ¿no? Información privilegiada, y eso muestra también este nivel de infiltración de ciertas estructuras, incluso en la propia fiscalía. Sí, sin duda alguna creo que hay una clara vinculación en ese sentido de parte de Rafael Correa, y adicionalmente de la visibilización de la estructura en su totalidad. Yo creo que aquí hay que ser claros y específicos. La señora fiscal nos ha dado un mensaje muy claro y lo ha dicho en sus declaraciones, que esta infiltración que se encuentra actualmente en la justicia es una parte, porque ella habla de la infiltración en el Estado, pero los allanamientos y las personas que están involucradas hasta la fecha solo se constituye en lo que es la justicia y lo que es la Policía Nacional. Es decir, podría haber todavía algunos otros actos de fiscalía en relación a allanamientos o investigaciones hacia otros sectores del Estado, y eso sería importante verlo. Sectores estratégicos, por ejemplo, porque en todo en toda esta avalancha de información que ya circula en redes sociales, gente que aporta de a poco con información que es importante también, que seguramente está pendiente Fiscalía, se habla también de sectores estratégicos, se habla de las empresas donde está la plata. Sí, yo creo que allí va a haber tal vez una infiltración similar o peor incluso de lo que hemos visto hasta ahora en la justicia, ¿no? Esto es obviamente relacionado al sistema de justicia y a la relación que tiene Wilman Terán con toda la estructura. Pero yo estimo que la infiltración del narcotráfico, la infiltración del crimen organizado va mucho más allá de lo que es un tema simplemente de Wilman Terán. O sea, la ciudadanía tiene que entender que Wilman Terán es una parte, un eslabón muy importante, por cierto. Tan importante que se requirieron 900 funcionarios de Fiscalía y en general de la Policía Nacional para poder llevar a cabo estos allanamientos. Pero esto no es solamente lo que existe. Hay mucho más. Tendrá que atar, por ejemplo, cabos Fiscalía, o si muy seguramente lo habrá hecho ya, porque hay muchos detalles de este operativo que seguramente no conocemos, los vamos a conocer ya en los próximos días. Pero, por ejemplo, ciertas acciones que han llegado desde el Consejo de la Judicatura, desde la administración de Wilman Terán, por ejemplo, encargos de jueces. Hubo un encargo de un número importante de jueces al inicio de su administración. Ahora mismo esta pretensión, esta manera obstinada en la que ha querido avanzar con el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia, que no se ha parado tampoco, pero todo esto tiene una relación. Claro, hay que ver quiénes son los beneficiarios. Aquí hay que identificar quiénes finalmente tuvieron un beneficio en el ejercicio de su cargo, o a qué cliente o a qué personajes estuvieron involucrados en los procesos. Hay que trazar líneas. Yo creo que aquí hay que identificar desde la óptica de investigativa a quiénes benefició la presencia de Wilman Terán en el Consejo de la Judicatura, a quiénes, con qué abogados se trataron los casos más importantes, cuáles son las personas involucradas. Solo el día de hoy
Estamos viendo que el abogado Durazno, por ejemplo, que es el representante del señor Terán, fue abogado de Óscar Caranqui, por ejemplo, en su época. Eso es un elemento fundamental. Un dato no menor es que el abogado Durazno también se presentó con un amicus curiae, quería en la acción de protección que presentó Paolo Caña en contra del concurso, en contra de Wilman Terán. El amicus curiae lo había presentado el abogado Durazno. ¿Qué querían? ¿Desde adentro boicotear? Yo estimo que sí. Yo creo que ellos tienen una forma de trabajar absolutamente estratégica. O sea, no es una cuestión simplemente de, no, yo me pongo de un lado y mañana estoy del otro lado porque represento a la otra parte. No, aquí hay intereses que van más allá de un proceso o de varios procesos. Quería boicotear esta acción de protección desde adentro. Boicoteando la una y tal vez impulsando simulando estar en contra del concurso cuando era básicamente una herramienta de Wilman Terán. Exactamente, yo creo que aquí hay estrategia. Básicamente estrategia para impulsar esa impunidad desde la lógica de la infiltración por dentro, boicoteando el propio trabajo de la Fiscalía o el propio trabajo de la acción de protección en este caso, y por el otro lado, aparentemente defendiendo a Wilman Terán, ¿no? Hay otro abogado que también se ha opuesto, ha señalado que había inconsistencias, poca claridad en el concurso. De hecho, puso una acción de protección para poder retornar al concurso porque había sido descalificado tras las pruebas de confianza sobre las cuales ha sembrado duda. Me refiero a José Gabriel Terán, que denunciaba falta de claridad en el concurso y ahora es parte de la defensa. Sí, ahí está una clara vinculación directa y el interés que tiene el doctor Terán. Así, esa es la forma de investigar. Por eso es que yo sí creo en esta fiscalía. Yo creo que la fiscalía está haciendo y trazando un mapa conceptual en donde está identificando las relaciones de cada una de las partes. ¿Y por qué ahora estamos viendo que efectivamente los abogados, las defensas, las partes y los involucrados forman parte de un mismo equipo? Entonces, estamos golpeando donde efectivamente debemos golpear. Y a la fiscal general del Estado hay que agradecerle por estas actitudes, estas actividades que efectivamente nos dan esperanza por un país mejor, por la justicia que efectivamente tenga que ejecutarse de aquí en adelante, ¿no? Obviamente, como ella mismo dice, hay que esperar. Yo creo que todavía estamos por ver qué puede venir luego, ¿no? Vemos una estructura integrada por fiscales, por jueces, por directivos de la judicatura, policías, funcionarios, abogados, y en esta trama, en esta estructura hay una coincidencia. Quiero saber si es que esto es una coincidencia nada más, pero está la Revolución Ciudadana en contra de esto que han dicho es un ataque a Wilman Terán. Bueno, Wilman Terán impulsó toda la agenda correísta desde el Consejo de la Judicatura, y eso hay que decirlo. Son parte de los mismos. La prórroga del juez Luis Rivera, por ejemplo, era precisamente para premiarlo, para que Luis Rivera accione a favor de los intereses de la Revolución Ciudadana. En el caso Glass, pidiendo una autorización ilegal a la Asamblea Nacional de enjuiciamiento, algo que no se necesitaba, no solamente por el caso por el caso del ex vicepresidente, sino que hay extensa jurisprudencia. Han habido casos, ya se ha dado antes y se ha negado. Es decir, hay intereses, y estos intereses se veían impulsados desde el Consejo de la Judicatura por Wilman Terán, incluido el concurso de jueces de la Corte Nacional. A propósito del ex vicepresidente Jorge Glass, que ahora mismo también está siendo investigado por otro delito, uno de varios de los cuales se lo señala, se ha mencionado, por ejemplo, el nombre del ex vicepresidente Jorge Glass. Recordemos que este caso Metástasis nace de la muerte, el asesinato de Norero, uno de los narcotraficantes condenados cuya muerte generó una investigación que ha desatado todo esto, ciertas conexiones, y el teléfono de Alejandro Norero es ha sido básico en este proceso de investigación. Hay comunicaciones con ex autoridades, con prófugos, con gente relacionada a la Revolución Ciudadana. Claro que sí. Esa es la razón de ser de esta investigación. Las comunicaciones de Leandro Norero y todo. Leandro, yo le cambié de nombre hace un momento, perdón. Efectivamente, Leandro, como yo te cambié de nombre a ti al principio. Sí. Efectivamente, pero sí, esa es la lógica. Identificaron en el teléfono del señor Norero algunas comunicaciones. No sabemos qué comunicaciones. Podría ser parte ya del proceso judicial, pero al haber y existir comunicaciones, ya de por sí existe una... Hay conversaciones en las que supuestamente Norero habla de un pago
de una retribución de un pago por haber logrado la liberación de Jorge Glass. Eso se dice, yo que estimo... eso le costó $250,000. Yo estimaría ver todavía, efectivamente. Esperamos a que se confirme. Sí. Ahora, pero si eso fuera verdad, estamos ante una cuestión absolutamente, yo diría, emergente, alarmante y emergente, porque estamos hablando de un expresidente de la República comunicándose con un capo del narcotráfico en relación a un beneficio que tuvieron mutuo y que ahora lo quiere cobrar por $250,000. $250,000. Es decir, ¿quién maneja esas sumas de dinero más que el narcotráfico en el Ecuador? Pues. Pero $250,000 además por una resolución judicial. ¿Dónde está la justicia? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos y que creo que tenemos que iniciar depurando. El Ecuador no podrá tener futuro, la juventud de este país no podrá tener futuro si no depuramos la justicia. La justicia es el eslabón más importante para la construcción de una institucionalidad mínima en el país. ¿Por qué? Porque es la única que nos va a dar a nosotros el rumbo de lo que es bueno y de lo que es malo. Si nuestra ciudadanía no entiende lo que es bueno y lo que es malo y las instituciones no lo impulsan, no habrá futuro. La depuración es necesaria y urgente. Por eso nosotros iniciamos el juicio político contra Wilman Terán y la mayoría del Consejo de la Judicatura. No es lo único, sin duda, pero esa es nuestra responsabilidad como legisladores. Y lo hicimos precisamente porque sabíamos que era el momento oportuno de hacerlo. Pero el correísmo está haciendo su parte y acortando los tiempos para llegar a tenerle al frente a la fiscal general. Eso lo conocemos, está haciendo y deshaciendo los juicios políticos en el CAL, de tal manera que se avance lo más rápido posible para ponerle al frente a la fiscal. Lo que quieren es llevarla a la fiscal al frente al pleno. No creo que hayan los votos para destitución y censura, pero al menos quieren molestarla, y eso está claro. Hay intereses de que ella comparezca para molestarla en su ejercicio. Obviamente, lo que no sabe la Revolución Ciudadana es que la doctora Diana Salazar puede hacerlo, y ya con la autoridad moral que le da no solamente este acto, sino tantos casos que ella ha manejado y tan delicados, que ahora podrá enfrentar el juicio político de una mejor manera, sin duda alguna. Leonardo Berresueta, vicepresidente de la Comisión de Seguridad Integral, anunció ya para la próxima semana que se convocará a la fiscal general Diana Salazar a una sesión reservada, dicho, para conocer el alcance de las investigaciones realizadas en materia de narcotráfico a propósito y en el contexto de este operativo. Es el representante del correísmo en Manabí. Insistió en que quieren conocer de manera detallada cómo avanzan las investigaciones. ¿A qué le huele a usted esto? A mí me huele que quieren intimidarla, quieren presionarla al menos, en el sentido de conocer por dónde van las cuestiones. Y la doctora Salazar no creo que se preste para ese tipo de juegos. Ella les responderá como lo ha hecho hasta ahora. Y creo que es positivo que se develen quién es quién también, ¿no? Ahora resulta que la Revolución Ciudadana en el Pleno de la Asamblea Nacional está a favor del juicio político, y quienes no estamos con la justicia. ¿Qué le queda al país? ¿Qué le queda a los ecuatorianos? Y con esto termino, doctor Peñafiel. Cuando vemos, y de acuerdo a la interpretación que creo que viene, es fácil hacerla, el correísmo en contra de estas acciones de la fiscal general del Estado, pero el correísmo es parte ahora del gobierno, de este pacto, de esta alianza, de este acuerdo, de lo que llamaba el secretario de Comunicación al inicio, conversaciones, pero que es evidentemente un pacto. Bueno, para nosotros es muy decepcionante, ¿no? Desde el principio en el que nos enteramos que había este acuerdo, así sea un acuerdo legislativo, así sea un acuerdo para poner autoridades, así sea un acuerdo para cualquier cosa, no es posible llevarlo. Nosotros lo dijimos fuertemente. Nos aislaron de la Asamblea Nacional, de todas las comisiones delicadas de la Asamblea Nacional, nos pusieron en las comisiones que ellos quisieron. Pero ahí está el acuerdo, están en Petroecuador, están funcionando, están en CNEL, están en todos lados. Están funcionando. Es decir, el gobierno tiene que darle respuesta al país de por qué ahora resulta que sus aliados están defendiendo un juicio político, están defendiendo una estructura para evitar que se la desmantele. No basta felicitarle a la fiscal públicamente si estamos acordando con el correísmo. Así es. Yo no creo en los comunicados, y no los creo no por ahora, no los creo desde mucho antes. Cuando recordemos del expresidente Lasso, él era el hombre de las condolencias. Y lo propio está sucediendo el día de hoy. Puro comunicado, pero en acciones nada. Y nosotros debemos juzgar por las acciones. Doctor Peñafiel, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros.
Un placer siempre estar aquí. Una muy buena noche a todos. Gracias, igualmente. Así el abogado Jorge Peñafiel, asambleísta por el movimiento Construye, hablando sobre el operativo Metástasis, las consecuencias y la reacción que ha tenido el correísmo frente a las acciones en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, hoy ya procesado en este caso junto a más de una veintena de funcionarios. El caso Metástasis, que ha destapado una estructura de delincuencia organizada en el país. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.